Hemos estado hablando mucho del bullying en las escuelas, desde que vimos sobre todo la noticia de este niño de 12 años que se suicida por bullying. Nos han llegado diferentes noticias, no hemos podido decir todas, pero es algo que está circulando por las redes sociales, es algo que sucede no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo. Yo sufrí bullying de niño en la escuela en Venezuela, hoy día el bullying es diferente. Quizás porque estamos con menos protección, por lo menos en Estados Unidos, se ha restado autoridad a la maestra, al director, a la policía, a los securities. Los muchachos hoy día le tienen menos respeto. Yo recuerdo que cuando yo sufría bullying era escondido, porque no se podía hacer bullying delante de la maestra. Era en un momento en el recreo, en el receso, cuando estaba solo. Pero el bullying o el acoso, la violencia, no está ajeno a nuestros hijos. Hemos perdido los límites en la sociedad y considero que muchos niños van simplemente a repetir un patrón que viven en sus casas y van y repiten ese patrón en las escuelas, y a veces el profesor queda limitado, como tú bien lo decías, porque, por ejemplo, en el caso de mis hijos, vivieron en Montreal, los educadores no tienen la autoridad para estar en la recreación. Los educadores no tienen el permiso. En la recreación está solamente uno o dos supervisores de todo ese grupo de niños. También quiero recordar o contarles a ustedes que mi hija recibió una formación por la policía comunitaria para promover un proyecto que se llamaba Unité sans violence exprimez-vous, Unidad sin violencia exprésense. Conozco bastante cerca el tema, pero el punto es que hoy acá en El Despertador, como cada miércoles, tenemos un especialista. Quiero que las personas que nos están escuchando en este momento presten mucha atención, porque vamos a recibir al director de la Casona Sí, él es Rubén Turelo, quien hoy viene a conversar sobre el acoso escolar. El acoso escolar es un flagelo que su hijo está viviendo o que va a vivir o que ya vivió en algún momento. No crea usted que está escuchándonos que usted se va a escapar de esta situación o de esta información. Gonzalo, tú lo sufriste de niño, yo también, solo que las condiciones sociales en la época eran otras y la forma de repente nosotros en Venezuela defendernos también eran otras. Pero hoy en día vemos las cosas de otro punto de vista. Por eso traemos a un especialista para que nos hable sobre el acoso escolar hoy acá en El Despertador. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, han dicho y muy profundo todo lo que han explicado. Drake realmente nos entristeció estos últimos días y ha sido tapa de todos los diarios. Entonces yo hoy estaba pensando en no dar definiciones del tema, porque es un tema muy trillado, ni estadística ni nada por el estilo, sino me gustaría que juntos hagamos una reflexión y un llamamiento a tomar verdadera conciencia sobre este tema. Sabes que Rubén, y me parece genial que justamente podamos hablar este tema contigo, porque hemos venido con el segmento tuyo conociendo un poco la diferencia en las personalidades de nuestros hijos, sobre todo, por supuesto, enfocado en el aprendizaje, pero cuando hablamos del aprendizaje, estamos hablando del comportamiento del niño. Un niño hiperactivo quizás es muy molestoso y puede recibir bullying. Un niño muy tranquilo quizás es tímido y resulta que va a recibir bullying. Yo lo recibía no por molestoso, sino por tranquilo. Yo era muy, muy tímido, muy tranquilo, pero por lo menos el hijo de mi esposa sufría un poco de bullying era porque él era hiperactivo, molestaba a todo el mundo, entonces le pegaban, él se caía a golpe, lo veía la maestra a él. Él me decía, pero es que él me pegó primero. Y yo por dentro decía, pero es que tú lo estás molestando. Pero ¿cómo se lo explicaba si para él no lo entendía? En este caso de la diferencia de niños, creo yo que de repente pudiera uno trabajar de la misma manera que uno trabaja la educación con los consejos tuyos, también ese comportamiento para que de repente no sean víctimas de bullying. Totalmente. Es exacto lo que vos decís. Muchos a lo mejor de la audiencia se preguntarán, ¿por qué Rubén hoy habla de bullying si él habla de educación? Y bueno, porque casualmente el bullying tiene su raíz totalmente en la educación. Nosotros, como vos decís, criamos nuestros hijos
para que, o sea, sean respetuosos, empáticos, agradecidos, cordiales, serviciales. Y la escuela, la función que cumple es en reforzar estos valores, en darle la sociabilidad que necesitan los chicos con sus pares, y aparte que, por supuesto, se va a aprender todo lo que se relaciona con lo intelectual y con la currícula. Si esto se cumpliera en cada uno, si cada uno de los papás tuviéramos conciencia, el acoso escolar no existiría, pero lamentablemente nuestros chicos que viven en nuestras casas pueden encontrarse con chicos que han sufrido violencia en su propia casa y hasta recibir violencia de sus propios padres. Hoy la violencia está tan expuesta de manera física, emocional, verbal, en las redes, en todo lo que nos rodea, sumado a que hoy, ya lo hemos hablado en programas anteriores, si vive una visualidad generalizada, que es lo que vos estás diciendo. El chico que es visual es muy propenso a generar bullying sobre el chico que, como decís vos, el movedizo, el que a lo mejor es muy callado, un auditivo que es muy callado, y es muy factible que reciba bullying. Por eso se tienen que tratar de evitar este tipo de situaciones para que no se copien conductas que no son las adecuadas. Hoy la violencia es un hábito, se festeja y es más, o sea, se insta que se produzca. Por ejemplo, yo estuve días pasados viendo a un chiquito que viene acá con nosotros, un partido de fútbol, de niños era, pero no te imaginas lo que sucedió. A uno de los chicos que estaba jugando, sin querer, uno de los chicos con la mano le golpea la nariz y comienza a sangrar. La mamá del chico que sangraba, vos no te podés imaginar las cosas que decía, o sea, desde que devolvésela, ya te vamos a agarrar afuera, una cosa tremenda. Entonces, nosotros estamos como padres, estamos con algo tan lindo que es un partido de fútbol, estamos proponiendo que se produzca un ataque de este tipo. Yo me doy cuenta que estamos tan inmersos en el tener cosas, en el ser cosas, que llenamos nuestra casa de aparatos electrónicos y obligamos a Dios a salir por la ventana y nos olvidamos de nuestros chicos. Y eso es algo que no se puede dejar de lado. Hay que estar hablando constantemente con los chicos, porque el acoso no termina solamente cuando vos terminás el colegio. Fíjate los ataques que hubo en diferentes establecimientos educativos. El común denominador de todos los atacantes que hicieron masacre con tiros disparando a los chicos, todos fueron víctimas de bullying. Sí. Todos. Entonces, no se termina, y es algo que debemos tener conciencia todos los padres, y lo que nosotros siempre decimos en las conferencias, que el acoso escolar se desbarata con la prevención. Y la prevención tiene 3 puntos fundamentales, que es el compromiso, momentos de calidad y horarios emocionales con nuestros hijos. El compromiso es que... Repite eso, Rubén. Sí, o sea que lo que nosotros hablamos generalmente en las conferencias que son para padres y para docentes, que el acoso escolar se desbarata simplemente con la prevención, que tiene 3 puntos fundamentales: el compromiso, el generar momentos de calidad con nuestros hijos y crear horarios emocionales. El compromiso es, si nosotros explicarle a nuestro hijo que no debe tener miedo, que si él ve o escucha algo que se relaciona con violencia hacia él o hacia otros, lo tiene que comunicar de inmediato, porque si no, pasamos a ser cómplices. Estamos del lado del acosador. Hay que enseñarles a los chicos a no tener miedo de decir estas cosas, porque el silencio estimula al acosador. Y los momentos de calidad a los que me refiero es el de que como papá
tener con cada uno de nuestros hijos, no con todos juntos, sino con cada uno de nuestros hijos, un momento que nosotros ya sabemos cuál va a ser, a lo mejor cuando vamos en el auto, o lo acompañamos al club, o qué sé yo, o sea, o cuando estamos merendando, cada padre, o sea, el papá y la mamá tienen que tener un momento para charlar lo que le está pasando, si ve este tipo de cosas. Es muy, muy importante dedicarle a diario un momentito para que ellos puedan expresarse. Y los horarios emocionales, generalmente nosotros se lo decimos a los docentes porque son fundamentales, tanto al inicio de la clase como al final de la clase. ¿En qué consiste? Muy simple, en saber el estado de ánimo con que entran los chicos a clase. Si están tristes, si están contentos, si están enojados. Y bueno, y ahí uno tiene un indicador por demás visible, o sea, saber tratar al chico que presenta a lo mejor una carita triste o que está enojado, preguntarle qué es lo que le pasa. Eso es fundamental. Y a la salida, al término de la hora de clase, también preguntarlo, porque el estado de ánimo puede cambiar y como te dije, lo fundamental para todo esto es la prevención. Rubén, escuchándote, pienso también que hay como una nueva tendencia en las personas de 40 años y más de repetir indiscriminadamente la generación de cristal, la generación de cristal, la generación de cristal, y algunos le hablan fuerte, a veces se extralimitan también en la manera como le hablan a los niños por el temor de creer que sus hijos son parte, o no querer que esos niños sean parte de la generación de cristal, porque tienen una presunción o un criterio, un concepto de que son débiles. Entonces también hay algo de esto que está sucediendo con las personas de 40 años y más. Por supuesto que sí, Majo. Es tal cual. Hoy se le tiene miedo de decir no a los chicos o de decir, mira, esto no lo vas a poder hacer. Se tiene miedo porque se puede llegar a traumar y todo lo demás. Y nos estamos olvidando de algo básico. Vamos a la Biblia. Cría a tu hijo con la palabra y con la vara. No es que lo vamos a matar a varazos, sino que con autoridad. Explicarles exactamente en qué consiste lo bueno, lo malo y lo que puede llegar a ser violento para alguien. La empatía, desarrollar la empatía es fundamental, o sea, tratar de que nuestro hijo ayude al que está por debajo de él, de las posibilidades, el que está en desventaja. Y a su vez nuestro hijo, si todos hacemos lo mismo, nuestro hijo va a ser ayudado por alguien que está por encima de las posibilidades de él. Es muy importante lo que decís, Majo, porque para que los chicos dejen ese tema de que son de la generación de cristal, te das cuenta, se debe ser concreto y se debe ser muy claro con ellos. Rubén, al mismo tiempo existe a veces la etiqueta dentro del aula escolar, de la escuela y de las familias. Por ejemplo, yo he sido una niña o fui una niña inquieta y de repente estuve castigada muchas veces. A mí me castigaban en la escuela y era como la mala conducta. No porque hacía cosas malas, sino porque era muy inquieta y distraía a los otros niños y a la misma maestra la distraía. Entonces a veces ocurre que dentro de esa aula escolar ese niño ya tiene una etiqueta y a veces lo condenamos a que él no puede cambiar. Según tu experiencia orientando a estos niños pueden cambiar de comportamiento, estos niños, si se concientiza todo ese grupo social, ¿puede cambiar? Pero totalmente. Nosotros siempre triangulamos con el niño, los padres y nosotros. Los padres están constantemente recibiendo tips. Porque una cosa es verlo de afuera, te das cuenta, y a lo mejor los padres piensan que está bien y en realidad están fomentando una conducta que no es la aconsejable, una conducta que no es lo que le conviene a él. Pero también tenemos que diferenciar, Majo, lo que vos acabas de decir. El niño inquieto no quiere decir que vaya a ser un propenso acosador, sino, ¿quiénes son generalmente los acosadores? Los que vienen con un antecedente de su familia
de violencia, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Ahí es donde está el propenso a ser un acosador por su tamaño, porque a lo mejor siempre hay un chico que es el más grande del grado en su edad o en su tamaño, y bueno, y quiere hacer alarde sobre eso y comienza con algo simple y termina mal. O sea, mira, yo te voy a contar un caso que tuvimos, para que veas la importancia, lo que vos decías al principio del programa, la importancia de las personas dentro del establecimiento educativo. Es cierto, los docentes no pueden intervenir, pero sí pueden alertar. Logramos desbaratar, como quien dice, un caso de un futuro bullying, porque la portera, no sé cómo se llama en Estados Unidos, es la persona que abre la puerta y recibe a los chicos en el colegio. La portera escuchó un diálogo de 3 chicos que había, que iban a esperar a un fulanito afuera para, bueno, darle una paliza y todo lo demás. Automáticamente la portera fue y lo comunicó a las autoridades y bueno, y ahí indagaron, o sea, al chico que estaba hablando con sus amigos y a quien iba a ser el futuro acosado. ¿Te das cuenta? Todos tenemos que intervenir, desde el más pequeño hasta el más grande en el orden jerárquico de los colegios se debe trabajar sobre esto, porque es, como te digo, es la prevención lo que nos va a ayudar a que erradiquemos el tema del bullying. Tú sabes, Rubén, que como además me dedico a eso y le enseño a los niños, siempre trato de hablar no solamente con el niño, sino con el padre. Y creo que tú dijiste una de las cosas claves, porque el bullying no se trata de saber pelear o no. Por más que yo le enseño a los niños defensa personal, por supuesto que eso le da una confianza. Pero lo que va a hacer que no le hagan bullying es la actitud del niño, esa seguridad. Y mucho de la seguridad se la damos nosotros los padres. Y a veces no entendemos eso. Yo tengo 3 hijos varones y tú dijiste algo que para mí es clave y yo lo descubrí cuando tomé un consejo de un amigo. Yo salgo mucho con mis 3 hijos. Pero además de eso, me tomo momentos solos con cada uno. Tengo mis citas, lo que se llama un date aquí en Estados Unidos, con cada uno. Son varones, pero yo, papá, salgo con cada uno. Salimos juntos siempre, compartimos juntos, pero cada uno tiene un momento a solas conmigo que yo salgo y le digo, ¿qué quieres hacer? Vamos a jugar, vamos a comer, vamos al cine, vamos a hacer algo tú y yo solos. Rubén, ¿no sabes? Cuando lo comentaste se me vino eso a la mente. No sabes la diferencia que ha hecho eso. Y ellos mismos han comentado a la mamá y dice, esta idea fue la mejor que han tenido. Porque el estar todos juntos es muy bonito, pero el compartir a solas con uno es ese tiempo que él puede abrirse, puede hablar y se siente especial. A diferencia cuando está con los hermanos. Sí es importante que nosotros los padres nos dediquemos a pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, a formarlos y en ese momento de soledad quizás abra su corazón y te hable. Porque no es fácil cuando uno sufre bullying, ni a la maestra se lo quiere decir. Y muchas veces la maestra te lo preguntan al lado del que te está haciendo bullying. No puedes hablar, es horrible. Y cuando lo hablas en privado van y lo dicen, ¡ay, que tú dejes de estar molestando! Y uno se queda como, gracias por entregarme y ahora me van a sacrificar en el patio de recreo. Hay que aprender los adultos primero para poder hacer que nuestros hijos o los niños en la escuela no sean víctimas del bullying. Exacto. Tal cual como lo decís vos, y Majo también a vos te lo digo, o sea, es fundamental que tanto las mamás como los papás, todos tengamos un horario a solas, íntimo. Los chicos se abren inmediatamente, apenas se sienten en confianza, protegidos, enseguida te lo van a comentar. Eso es algo que es natural, es natural. Entonces yo promuevo esto del tema de los momentos de calidad, promuevo el tema del compromiso y a los docentes que nos estén escuchando el de crear los horarios emocionales.
Gracias, Rubén, por este tiempo. Vamos a hacer ese resumen entonces. Y les recuerdo a los papás que están en sintonía, a los educadores, que no se queden solos. Busquen a Rubén Turelo, busquen a los profesionales para que tengan ese acompañamiento y esa orientación y mejoren el conocimiento y las estrategias en ese grupo de niños al que están educando. Compromiso, momentos de calidad y horarios emocionales. El resumen de lo que aprendimos hoy contigo, Rubén. Les recuerdo que Rubén es el director del Centro Integral Educativo La Casona de Córdoba, Argentina. Ellos son una ONG, un grupo de coach especializados en el tratamiento de problemas en el aprendizaje conductual de los niños y adolescentes. Contáctalos. Anda en este momento a www.lacasonacie.com.ar, al Facebook La Casona CIE, en el Instagram @lacasona.cie, y allí está también el número de WhatsApp. Anda en este momento, consulta con Rubén y con todo ese grupo de especialistas y no te quedes solo en el cambio, en esto que queremos es concientizar. En el tema de hoy era el acoso escolar, pero sin duda alguna ellos están capacitados para acompañarte en cualquier otro tema conductual de tu niño. Sí, porque son un grupo de profesionales, justamente están aquí. Cada semana es para poder nutrir a nuestra audiencia. Y tú dijiste algo clave también, Majo, no solamente los padres, maestros, instituciones que escuchan y dicen, wow, me gustó el consejo. Ahora se preguntan, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo aplico? Yo no sé cómo aplicarlo tal cual porque no soy el profesional de esto, pero Rubén Turelo y La Casona sí, es importante que usted se comunique y pida ayuda. Porque realmente estamos hablando de niños. Y cuando hablamos de niños, estamos hablando del futuro del planeta. Tenemos que ser muy responsables. Sí, siempre se me olvida esa palabra. Asertivos. Cuando tú decides hacerlo y lo haces, intencionales. Tenemos que ser intencionales con los niños, no solamente nosotros padres, los maestros, los educadores y cualquier persona que tenga un grupo de niños a su mano, ya sea de un summer camp, ya sea de un grupo de una iglesia. Hay que ser diligentes con ellos, pero ser, se me olvidó la palabra, lo acabo de decir. Intencionales. Hay que cada cosa que hagamos tenemos que tratar de mejorarles la vida. Y si no sabemos cómo hacer, hay que buscar a los profesionales. Lacasona.cie en Instagram, ahí pueden conseguir a Rubén Turelo. Y si no, cada miércoles aquí en El Despertador. Rubén, de verdad, gracias, porque esto se aplica no solamente para el bullying, es para todo. Como tú también dices del aprendizaje, no es solamente el aprendizaje en la escuela, es el aprendizaje hasta para el consejo que le da el papá. Si nosotros no aprendemos a cómo funcionan nuestros hijos, señor, por más que hagamos el esfuerzo que hagamos, no vamos a poder llegar a sus vidas y hacer algo bueno con ellos. Rubén, gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Espectacular como siempre, como este aprendizaje, y porque para ser papás, Gonzalo, no hay un manual. No nacimos con un manual y podemos aprender cada día. Me encantan este tipo de segmentos porque crecemos todos, sin duda alguna. Todos, ya saben, lacasona.cie, lacasona.cie, el Rubén Turelo, y cada miércoles aquí en El Despertador nos pasamos la hora, 8 de la mañana, 1 minuto, identificamos y regresamos con más. Las noticias las escuchas en Oasis 1210. Buenos días, soy Sandra Carrasquillo y estas son las noticias más importantes en Noticias 24/7. Se está realizando una búsqueda para encontrar a un hombre sospechoso de dispararle a un oficial del condado de Taylor. Las autoridades